Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos los que están allí conectados por las diferentes redes sociales. Damos gracias a Dios por sus vidas y damos gracias a Dios por nuestros pastores que nos dan la oportunidad en esta noche de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y antes de comenzar a enseñar, quiero que adoremos a Dios. Dios se glorifica en medio de la alabanza de su pueblo, así que vamos a adorar a Dios. Te invito a que levantes tus brazos allí si lo puedes hacer y vamos a darle gracias a Dios. Tal vez no fue el mejor día, pero la palabra dice que cuando nosotros adoramos a Dios, Él se glorifica en nuestras vidas. Así que cierra tus ojitos, Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te adoramos, mi Rey. Glorificamos tu poderoso nombre porque tú eres bueno, mi Señor amado, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias por tu bondad para con nosotros, por tu favor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque aún en medio de las circunstancias podemos entender, mi Rey amado, que tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Que tu mano para con nosotros no se ha cortado. Te adoramos, Señor. Vamos, dale gracias a Dios en esta hora. En la medida que adoramos a Dios, Él se glorifica en nuestras vidas. Dale gracias a Dios. Tal vez estás triste, tal vez tienes preocupaciones en tu casa por tu familia, tal vez tienes enfermos en casa, pero dale gracias a Dios. Ahí en medio de esa adoración, en medio de esa gratitud, Dios se va a glorificar con poder y gloria en tu vida. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno, tú no has cambiado. Gracias, te adoramos, Señor. Y en esta hora, mi Rey amado, bendigo la vida de cada persona que está allí conectada, de cada hermano, de cada amigo, Señor. Envío palabra de bendición a su familia. Envío sanidad. Yo declaro en esta noche que tú obras poderosamente en sus corazones, en sus vidas, Señor. Y que en esta noche tú obras milagros en cada uno de ellos, Padre. Te adoramos, Señor. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso es Dios. Ahora sí vamos a preparar nuestros corazones para la palabra que Dios trae para nosotros en esta hora. Dios tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros y este mensaje lo he titulado La fe que alcanza a otros. La fe que alcanza a otros. Y para esto vamos a basarnos en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10 y el versículo 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este va, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Alabado sea el Señor. Qué palabra tan maravillosa. Y el centurión en otro tiempo no conocía de Dios, porque el centurión era romano, así que él no conocía de las Escrituras. Y en la antigüedad dice que Roma había organizado sus legiones. Una legión es un cuerpo principal del ejército de la antigua Roma. Y se había organizado alrededor del mundo, dividiendo estas legiones en centurias.
una centuria era un grupo conformado por 100 soldados y estos soldados estaban a cargo de un oficial del ejército llamado centurión. Y generalmente dice que estos centuriones procedían de una familia romana, pudiente, preparada, educada. Por cierto, en la Biblia pues encontramos varios de estos centuriones. Así que este hombre, por ser romano, desconocía totalmente las Escrituras. Pero en ese momento, este hombre creyó que Jesús podía sanar a su criado, que Jesús podía hacer un milagro en la vida de su criado, ya que éste estaba totalmente paralítico, allí postrado en una cama a causa de esta enfermedad incurable. Ahora, en la antigüedad dice que los esclavos eran vistos como objetos, como algo sin valor, y tenían sus amos, y ellos podían hacer con sus esclavos lo que ellos quisieran. Incluso a muchos de ellos los maltrataban, los humillaban. Pero este hombre, este centurión, era diferente, porque él valoraba a sus esclavos. Él se preocupaba por ellos y quería que ellos estuviesen bien. Entonces, este pasaje también nos enseña la humildad que tenía este hombre. Y nos dice la palabra que el centurión vino a Jesús rogándole, totalmente convencido de que Jesús tenía la respuesta para la necesidad que estaba viviendo en ese momento. Este oficial del ejército activó su fe de una manera impresionante y a pesar de que era romano, creyó que Jesús tenía respuesta para su siervo, para su esclavo. Y cuando Jesús le responde, yo iré y le sanaré, el centurión le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es impresionante la fe de este hombre. Las Escrituras nos hablan de diversos tipos de fe. Muchos no tienen fe, muchos no creen. Y en Juan capítulo 12, versículo 37, nos habla de la incredulidad de los judíos. En muchos lugares Jesús tuvo que salir de allí sin hacer un solo milagro porque la gente no creía. Entonces no pudo hacer milagros allí. El verso 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. No creyeron en Jesús, no creían en lo que Jesús podía hacer. Y lamentablemente hoy en día hay muchas personas así, no creen en el poder de Dios. Están viendo todo lo que está aconteciendo hoy, lo que estamos viviendo, sin embargo no creen, no abren su corazón a Dios. Siguen con sus ojos vendados y con su corazón endurecido a todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Pero hay otros que tienen una fe pequeña. Cuando Jesús andaba sobre el mar, dice que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Es decir, que Pedro creyó y el milagro ocurrió. Pero después que Pedro estaba andando sobre las aguas, dudó en su corazón. Y en el momento que dudó, inmediatamente empezó a hundirse y empezó a clamar al Señor Jesús. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El milagro ocurrió. Lo malo fue que Pedro dudó en su corazón y empezó a hundirse. El milagro se detuvo. Cuando nosotros ponemos en duda el poder de Dios, cuando nosotros ponemos en duda lo que Dios puede hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida, inmediatamente el milagro se detiene. Entonces, el llamado en esta noche es a creerle a Jesús, a no dudar en nuestro corazón, a no poner en duda el poder de Dios,
porque Dios tiene todo poder y autoridad para obrar, para hacer milagros. Él es el dueño del universo, Él es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, Él tiene todo poder y toda autoridad. Entonces, para nosotros no poner en duda el poder de Dios, lo que Dios puede hacer, porque Dios puede hacer maravillas, es necesario una cosa. Es necesario mantener una comunión estrecha con ese Dios, con el Dios de la fe, con ese Dios todopoderoso. En la medida que nosotros buscamos de Dios, en la medida que nosotros oramos, Dios va a aumentar esa fe en nosotros. Y vamos a estar totalmente convencidos de que para Dios no hay nada imposible. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible al que cree. En este fin de semana, el día domingo, con estas fuertes lluvias, tuvimos una experiencia impresionante en el suroccidente de Barranquilla. Y declaro que en mi casa ocurrió un milagro. Ocurrió un milagro. Yo literalmente creía que mi casa se caía. El techo se estremecía de una manera impresionante. El granizo caía aún en la mesa del comedor. Era algo impresionante. Y nosotros empezamos a orar, nos tomamos de la mano con mi familia y empezamos a clamarle a Dios. El techo de la casa se estremecía. En cualquier momento nosotros pensamos que la casa se iba a venir abajo. Y empezamos a clamar a ese Dios de poder. Y dijimos, Señor Jesús, así como tú calmaste esa tempestad allí cuando ibas con los discípulos, nosotros creemos que hoy, Señor, tú tienes el poder y la autoridad para detener esa lluvia, para detener esa brisa, Señor. Y empezamos a clamar, creyendo que Dios estaba con nosotros y que no iba a permitir que nada malo nos ocurriera. Y ocurrió el milagro. Para la gloria de Dios, solamente una lámina de Eternit se partió y un caballete de la casa se rodó. Solamente. Dios obró un milagro. Alrededor, nuestros vecinos, muchas casas quedaron destechadas, árboles en el piso, aún paredes se cayeron. A nosotros no nos ocurrió nada. Dios nos guardó. Y no solamente a nosotros, a muchas personas. Y Dios guardó al suroccidente de Barranquilla de algo mayor. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene todo poder y autoridad sobre todas las cosas. Porque Él fue quien hizo, quien creó el universo. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso, todopoderoso. Hay otra clase de fe, la fe grande. El centurión tenía una fe grande. Y dice que su fe fue considerada grande en relación con su posición como oficial del ejército romano. Recordemos que los romanos no creían en Dios, no eran seguidores de Jesús. Por lo tanto, él desconocía totalmente las Escrituras. Pero lo impresionante es que este hombre, a pesar de ser romano, creyó en Jesús. A él no le interesó quizás lo que pudieran decir los soldados, las personas que estaban con él, quizás las personas que estaban por encima de él. Él no le interesó lo que dijeran por el hecho de que él fuera tras un judío buscando un milagro. En ese momento lo que a él le interesaba era que su criado fuera sanado, que Jesús diera respuesta a su necesidad en ese momento. ¿Saben por qué? Porque cuando hay fe no se ven las barreras, no se ven los obstáculos. Cuando hay fe se ve la esperanza de recibir un milagro, de recibir respuesta a la necesidad que tenemos en el momento. Y eso fue lo que ocurrió con este hombre. Él creyó que Jesús tenía la respuesta para su problema. Y algo que me llama la atención es que su fe fue grande en relación a las circunstancias.
Este hombre vino a Jesús por causa de su esclavo. Ni siquiera el milagro era para él o para algún familiar suyo. El milagro que estaba buscando el centurión era para un esclavo. Una persona que en ese tiempo carecía de valor, era insignificante, pero que para este centurión sí tenía mucho valor. Él amaba a sus criados, a sus esclavos, y quería que estuvieran bien. Por lo tanto, este hombre nos enseña no solamente que tenía una fe grande, sino que su humildad era grande, impresionante. Entonces, este hombre su fe estaba alcanzando a otro, porque la fe era del centurión, no del esclavo. Y la fe de él estaba alcanzando la sanidad para su esclavo. Entonces su fe era una fe impresionante, una fe grande. Y cuando Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, el centurión dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Impresionante, impresionante. En el Salmo 107, versículos 19 y 20, el salmista, hablando acerca del pueblo de Israel, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. Basta solo que Jesús declare la palabra, inmediatamente el milagro ocurre. El mundo espiritual se activa inmediatamente y ocurre el milagro. Y esta convicción la tenía el centurión. Él primero reconoce el poder que había en Jesús, el poder de la palabra en Jesús. El centurión tenía bajo su autoridad 100 soldados. Y él conocía del poder, lo que era dar una orden y que esos soldados inmediatamente cumplieran su orden. Él conocía que Jesús, si daba una orden, inmediatamente se iba a activar el milagro. Él reconoció el poder que tenía Jesús. Así que este pasaje nos enseña el alcance que tiene la fe. El milagro que él estaba buscando no era para él. Y dice que Jesús se maravilló por la actitud de este centurión. Dice el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Dice que su criado fue sanado en aquella misma hora. Esa fe manifestada por el centurión alcanzó la sanidad para su esclavo. Bendito sea el Señor. Inmediatamente ocurrió el milagro. Inmediatamente que el centurión creyó, inmediatamente el milagro ocurrió. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros no ponemos en duda el poder de Dios, activamos nuestra fe, inmediatamente el milagro ocurre en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. La fe siempre ha sido determinante para llamar la atención del Señor. Así que lo único que nosotros necesitamos es creer. Dios se place, Dios se goza cuando nosotros le creemos. Cuando nosotros entendemos que Él tiene todo poder y autoridad y no dudamos ni un solo momento el poder de Dios. Él se goza, Él se maravilla. Y entonces el milagro ocurre. Así que este centurión nos enseña la importancia de depositar nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. La enfermedad de este criado era incurable. No había nada que hacer.
Pero el centurión tuvo la convicción de que Jesús tenía respuesta para la salud de su criado. Y el milagro ocurrió, porque este centurión creyó. La posición del centurión, por el hecho de ser soldado y de pertenecer al ejército de Roma, que era poderoso en aquel entonces, esto no impidió para que este centurión fuera tras Jesús buscando un milagro. Su posición no la tuvo en cuenta para ir detrás de Jesús buscando respuesta a su necesidad. Mi amado amigo, mi amado hermano, que tu posición económica, que el cargo que tienes en la empresa, que de pronto la preparación que tienes no te impida acercarte a Jesús, no te impida buscar a Jesús, no te impida creer que Dios tiene todo poder y toda autoridad y que nosotros como seres humanos somos nada sin el Señor. Así que el llamado en esta noche es a creer que Dios tiene respuesta para nuestras necesidades. Otra fe grande es la de Abraham, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham ni siquiera sabía para dónde iba, pero Abraham le creyó a Dios y salió de aquel lugar sin saber a dónde dirigirse. Y cuando Dios le da la palabra de que iba a ser padre de multitudes, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, Abraham no puso en duda esta palabra. Él le creyó a Dios. Y hay que tener una fe grande para creerle a Dios en estas circunstancias. Así que es otra historia que nos enseña la importancia de tener fe, la importancia de creerle a Dios, de creer que para Dios no hay nada imposible. Y nosotros podemos pasarnos aquí toda, quizás la noche, contando todas las experiencias de grandes hombres y mujeres de Dios que tuvieron fe, que le creyeron a Dios. Estas historias nos enseñan a tener fe. Pero saben, Dios no quiere que nosotros vivamos solamente de la fe de estas personas. Dios quiere que nosotros tengamos fe, que le creamos a Dios, que Él puede obrar a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, que le creamos que Él tiene todo poder y autoridad, que su mano no se ha cortado para con nosotros. En Romanos 4, 13, 20 nos dice acerca de Abraham: porque no por la ley fue dada a Abraham la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Tampoco dudó, no puso en duda el poder de Dios, sino que se fortaleció en la fe y recibió el milagro, no solamente él, sino toda su descendencia. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy, que no pongamos en duda ni un solo instante lo que Dios puede y quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Para Dios no hay nada imposible, nada hay imposible para Dios. Todo es posible para el que cree, dice la palabra de Dios. Y el Dios en el cual hemos creído es el mismo. Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Hoy Dios también hace milagros. Solamente necesitamos creer que Él lo puede hacer, que Él puede obrar un milagro en tu casa, en tu familia, allí en la dificultad que tienes. Pero hay algo que nosotros necesitamos hacer. La palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Mis amados hermanos, es importante que nosotros dediquemos tiempo a Dios, dediquemos tiempo a orar, dediquemos tiempo a escudriñar su palabra. A través de la oración y a través del escudriñar la palabra de Dios, nuestra fe
se aumenta, nuestra fe va creciendo cada día. Entonces es necesario que para que nosotros no pongamos en duda el poder de Dios, sino que creamos que Dios tiene todo poder y autoridad, es necesario que nos acerquemos a Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Mire, todo lo que está aconteciendo, no solamente con esta pandemia, todo esta experiencia del día domingo con estas fuertes lluvias, es Dios diciéndonos que dependamos de Él, que necesitamos ir a su presencia, que necesitamos buscarle, como Dios diciendo, ¿qué más quiere que yo haga? ¿Qué más quiere en la humanidad que yo haga? Dios está llamando nuestra atención. Pero lo maravilloso, ¿saben qué es? Que Dios quiere que nosotros también llamemos la atención de Dios con nuestra fe, que le creamos, que busquemos su presencia con todo nuestro corazón y creamos en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Así que en esta hora quiero hablar a los amigos que están allí conectados. Tal vez tú no tienes a Jesucristo en tu corazón. Yo te hago un llamado en esta noche. Hay un milagro para ti. Hay un milagro grande para ti y es el milagro de la salvación. Es el milagro más grande en estos tiempos. La salvación de tu alma. Jesús espera por ti. Y quiero que allí donde estás, hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Entrego mi vida a ti. Hoy reconozco que tú eres Dios. Hoy reconozco que solo tú salvas, que solo tú puedes cambiar mi vida. Te entrego a ti, te pido que me perdones y que me ayudes a caminar contigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y quiero orar por todos aquellos que tienen una necesidad, todo aquel que está conectado, amigo, hermano. Yo creo que Dios tiene un milagro para tu vida. En esta noche yo creo que mi fe te alcanza en esta noche. Mi fe alcanza tu milagro y que tu fe alcance el milagro para tu familia. Solamente tienes que creer. Activa tu fe que el milagro viene. En el nombre de Jesucristo vamos a orar y a creer. Padre soberano, en esta noche, Dios amado, creemos que tú tienes respuesta a cada necesidad. Todos aquellos que se han conectado allí y han creído que tú tienes un milagro para sus vidas, que solamente tú tienes respuesta, Señor, a su petición. Dios amado, creemos que tú tienes poder y autoridad para obrar en los corazones, Señor. Y enviamos palabra de sanidad allí a las clínicas, a los hospitales, Señor, a los centros de salud, allí en las casas, Señor, donde hay un enfermo. Declaramos sanidad, Señor, para esos cuerpos, por el poder de la palabra. Sea cual sea la enfermedad, declaramos que se desarraiga en el nombre de Jesucristo, que no tiene poder, que no tiene autoridad sobre los cuerpos, en el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario y que por tu llaga, Señor amado, fuimos nosotros curados. Creemos en un milagro, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra. Reprendemos al cáncer, se va, se seca en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra. Toda presión arterial ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra se normaliza. En el nombre de Jesucristo, enfermedad de los riñones se va ahora. Enfermedad en los pulmones se va en el nombre de Jesucristo. Personas que están allí en una UCI, que el médico ha dicho ya no hay esperanza. En esta hora yo declaro palabra de vida en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, tú partirás de esta tierra, no cuando el enemigo diga, no cuando el hombre diga, partirás de esta tierra cuando Jesús así lo decida.
En el nombre de Jesucristo, declaro vida en los cuerpos por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo, hay liberación allí en las clínicas, en los hospitales, en las casas, en el nombre de Jesucristo. Vidas libres por el poder de la palabra. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, se activa la fe en las personas y ocurren los milagros en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, ahora, Señor, tu mano no se ha cortado para con la humanidad. En el nombre de Jesucristo, declaramos que este virus que tiene azotada a la humanidad se seca, se desarraiga de los cuerpos. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, tú sanas la tierra, Señor. Clamamos misericordia, Dios amado. Y creemos que tú lo harás. Creemos que tú tienes todo poder y toda autoridad, Señor. Y creemos que tu mano no se ha cortado para con nosotros. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así, Señor, como cuando tú estuviste en esta tierra, Señor, levantaste paralíticos, le diste audición a los sordos, Señor. Aún los muertos resucitaron. Hoy tienes el mismo poder y autoridad, Señor, para obrar milagros en las vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias. Oramos, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que sufrieron con estas lluvias fuertes, con este vendaval, Dios amado. Declaramos, Señor, que tú suplirás, Señor, todo lo que ellos necesitan para la reconstrucción de sus casas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias porque solo hubo pérdidas materiales, Señor. No hubo pérdidas humanas para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Oramos en esta noche también, Señor amado, por todas aquellas personas que han perdido un ser querido, Señor. Te pedimos, Dios amado, que tu misericordia les alcance, Señor. Dale fuerza, dale fortaleza, Señor. Alivia el dolor en su corazón, Padre amado. Por el poder de tu palabra, Señor, glorifícate de una manera poderosa. En el nombre de Jesucristo, sé tú llenando el vacío que ha quedado en sus corazones, mi Rey amado, en el glorioso nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, Padre amado, porque a pesar de todas las cosas que están aconteciendo, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Tu poder es el mismo, Señor. Te glorificamos. Muchas gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo. Hecho está por el poder de tu palabra. Gracias, Señor amado. Dios les bendiga, amada iglesia. Que el amor de Dios, que lo llena todo, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus corazones. Un fuerte abrazo. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra a través de la vida de nuestra hermana Nelly. Esta palabra, la fe que alcanza a otros. Yo sé que Dios ha alcanzado a muchos a través de este mensaje. Así que, mi amado, atesóralo. Recuerde que puedes seguir compartiendo este link a otras personas para que puedan recibir la palabra que Dios ha dado en esta noche. Y les quiero recordar, recuerden que este domingo nos vamos a estar conectando a las 9 a.m. nuevamente, 9 a.m. por Facebook, por YouTube. Recuerda, ICC La Paz, mi amado. Así que preparémonos para recibir lo que Dios va a hacer este domingo. Les invitamos. Recuerda que Dios les ama de una manera sobrenatural. Dios bendiga sus vidas, traiga paz, traiga bendición sobre ustedes y su familia. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén y amén.